Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están, jovencitos? Si ustedes se dan cuenta, estamos nuevamente retomando la guía. La semana pasada acabamos con la guía de estudio y esta semana, a partir de hoy día, vamos a nuevamente retomar la guía. Ya lo vamos a prácticamente como un repaso de lo que hemos ido avanzando. Y eso también nos va a ayudar mucho para poder aclarar algunas cosas, algunos puntos que habíamos dejado pasar seguramente. Entonces, jovencitos, vamos a retomar nuestras clases, vamos a retomar la guía desde el inicio y el capítulo 1 trataba sobre las teorías psicológicas clásicas, ¿cierto? Entonces, seguramente ustedes ya con lo que hemos visto saben algo, tienen noción de algunas corrientes o teorías psicológicas que hemos ido estudiando. Vamos entonces a ir repasando nuevamente esto de las teorías o corrientes psicológicas. Primeramente, como hemos visto, había la psicología como ciencia. La psicología como ciencia nace pues a partir del siglo XIX aproximadamente, 1879, en el famoso laboratorio Leipzig, ¿verdad? Con un psicólogo que empieza a practicar de una manera más científica. Hund, ¿verdad? Hund, el psicólogo Hund. Bien, esta persona empieza a analizar el pensamiento, empieza a medir prácticamente los sentidos para, de acuerdo a eso, a enfatizar de que la psicología se puede estudiar como una ciencia. Claro que la psicología ya viene desde tiempos muy remotos, pues desde Sócrates, Aristóteles, ya se hablaba de psicología, del alma, ¿no? El estudio del alma, eso. Pero como ciencia netamente aparece pues en el año de 1879. ¿Ya? Entonces, como dice acá, ¿no? Se remota a un proceso histórico de cambios y contradicciones. Hubo muchos cambios y muchas contradicciones porque aparecieron muchas personas, muchos teóricos, las cuales tenían diferentes teorías respecto a la psicología. Es por eso que la psicología no es una ciencia estática, más bien es una ciencia dinámica que se mueve en constante situación, ¿ya? Como ya acá, no es una ciencia estática y perfecta, sino se está en constante movimiento y por lo tanto es una ciencia muy dinámica, pues. Tiene postulados, conocimientos y la posición ideológica de diversas sociedades. Esto es lo que más o menos en algo le da un sustento científico por el conocimiento, por los postulados que tiene y por las posiciones ideológicas que cada cultura puede, o cada sociedad defiende al respecto. ¿Te das cuenta? Cada cultura tiene un modo particular de pensar, de actuar y eso lo tipifica de acuerdo a la región o al estado, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Se enfoca en el estudio de la actividad psíquica. Prácticamente este es el enfoque, ¿verdad? El estudio de la actividad psíquica bajo la interrelación entre la actividad cognitiva, afectiva y motivacional. O sea, ¿cuál es el enfoque? El enfoque de la psicología, la actividad psíquica, ¿ya? Bajo la interrelación de lo cognitivo, afectivo y motivacional. O sea, todos esos aspectos es como una interrelación que van a ir conduciendo y manejando la actividad psíquica. ¿Ya? Entonces, la psicología como ciencia tiene esas características. Ya no es una ciencia estática, más bien es dinámica, tiene postulados, tiene leyes, tiene conocimientos que están ahí presentes. ¿Ya? Y se enfoca en el estudio pues, de la actividad psíquica. Ese es el objeto del estudio de la psicología. Ahora veamos, ¿no? Algunas teorías. Vamos a empezar con la famosa teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. El primer psicólogo, entre comillas, pero él no fue psicólogo de profesión, más bien fue un médico
especializado pues en neurología, porque quería más que todo solucionar los problemas mentales que en ese momento habían, pero después se fue dando cuenta de que el estudio más profundo le llevaba al inconsciente y por lo tanto empieza a tener una teoría y una corriente del psicoanálisis. ¿Se dan cuenta? O sea, él de una manera más, se podría decir, tópica en el sentido de que él pensaba que operando el cerebro o viendo el cerebro, la manera como él arreglaba el cerebro, se iban a solucionar los problemas desde entonces. Pero él se fue dando de que no era el problema eso, sino el problema era más interno, el inconsciente es el origen de los problemas. Entonces crea la famosa teoría del psicoanálisis. Entonces, jovencito, Sigmund Freud es el creador, fundador de la teoría del psicoanálisis. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué afirma? Que el ser humano, dice, se mueve por impulsos de sí mismos, llamados fuerzas psicológicas inconscientes. O sea, la teoría del psicoanálisis va a afirmar que las personas se mueven por los impulsos que están generados en sí mismos o en ellos mismos, ¿ya? Y estos se van a llamar fuerzas psicológicas inconscientes. Ese era el motor del movimiento de las personas, jóvenes, ¿ya? El movimiento inconsciente. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué afirmaba? Que un pensamiento bueno o malo surge de las emociones que ya se originaron, dice, en la niñez y que influyen en toda su vida, reflejando en el comportamiento. O sea, el origen de la conducta de las personas, en dónde estaba, dice, su cuna o el donde se genera en la niñez. O sea, todo pensamiento bueno o malo surge, dice, de las emociones que se originan en la niñez y esto va a repercutirles en todo su comportamiento, en su conducta y se va a reflejar en su vida diaria. Entonces, para él era curar ese inconsciente del niño que tenía atrapado, entonces según él se resolvían los problemas. Bueno, esa era la teoría, bueno. El psicoanálisis se define, dice, como un conjunto de teorías psicológicas y técnicas terapéuticas. Así se define el psicoanálisis, como un conjunto de teorías psicológicas y técnicas terapéuticas que ayudan a resolver ese problema del inconsciente. Pues, ¿ya? Todas las personas tienen pensamientos, según él afirmaba, sentimientos, deseos, recuerdos inconscientes capaces de experimentar una catarsis, capaces de provocar en ellos mismos, como quien dice, ¿no? un reflejarse en sí y eso asimismo ir dándose cuenta de lo mal, lo peor que estaban viendo. ¿Se dan cuenta? O sea, una catarsis, pues, ¿no? Una catarsis de sus sentimientos, de sus deseos, de sus recuerdos, lo saca a la luz, ¿verdad? Lo saca, lo va a volcar, se podría decir. Y según eso, la persona se puede curar, pues, ¿no? Una catarsis, sacar de lo interior a lo exterior, ¿ya? Una catarsis. Tanto del recuerdo, todos esos procesos inconscientes que tienes almacenado, los sacas al exterior. Se puede, ¿ya? Decía él. Principios de la teoría psicoanalítica. Vamos a ver unos principios, la fisiología mecanicista y la biología evolucionista. Ambos son, se podría decir, principios evolucionistas y mecanicistas. ¿Por qué mecanicistas? Acuérdense que Sigmund Freud, al principio de profesión médico, neurólogo, él creía que tal parte del cerebro estaba en función de tal comportamiento, algo así, ¿no? Mecanicista, determinista. Si tú te enfermas de tal parte del cerebro, entonces tienes tal consecuencia. Se está determinando, pues, energía mental semejante a la energía nerviosa. Según él decía, la energía nerviosa, todo lo que los estímulos, cómo recogen la información y cómo van procesándose en el cerebro, de la misma manera esa energía nerviosa se genera con la energía mental. Todo se lleva al cerebro y se va ahí, ¿no? Almacenando, hay una corriente y que se va, no, va procesándose. Y otra, la constancia. Según la fisiología mecanicista, la constancia, ¿verdad? Si el cerebro está ahí, entonces tiene que estar ahí en ese lugar.
el funcionamiento del hígado es así, entonces tiene que estar constante de esa manera, o sea, todo eso es una manera constante de actuar del cuerpo. Es por eso que se le llama la fisiología mecanicista. Actúa como el, como el reloj o algo así, ¿no? De forma mecánica. Si tal engranaje falla, todo se malogró. Entonces, el mecanismo del ser humano, la fisiología, es uno de los principios de la teoría del psicoanálisis, ¿no? Algo que él muchas veces negaba, que no, pero de alguna u otra manera esta fisiología mecanicista tiene algún principio en la teoría del psicoanálisis, ¿ya? Biología evolucionista es otro principio. Este concepto ya abarca más que todo a los estímulos endógenos, a la concepción de la vida, al origen de la vida. Sigmund Freud también era un estudioso de la evolución de la especie, o sea, estudiaba a Darwin, estudiaba a esas personas que avalaban que la persona era origen de la evolución. Por lo tanto, estos conceptos evolucionistas también van a aportar en algo a los principios de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Entonces, jóvenes, dos principios, ¿ah? La fisiología mecanicista y la biología evolucionista van a aportar ¿a quién? A al psicoanálisis, ya van a aportar en algo. Ahora veamos la teoría psicoanalítica, teoría tópica y teoría estructural. ¿A qué se refiere con teoría tópica? El sistema inconsciente, el deseo reprimido, regidos por el principio del placer. ¿Ya? Esa es una teoría tópica, que el sistema inconsciente, ¿qué cosa es? El deseo reprimido, regidos por el principio del placer. Ahí está, ¿no? Es tópico, decían. Ahí se encuentra esa parte. O sea, como estructurando el cerebro y poniéndole en partes. Esta parte se encarga de esto, algo así, ¿verdad? Entonces él decía, ¿no? El deseo reprimido, lo regido por el principio del placer, ¿dónde están almacenados? En el inconsciente. Ahí están, ¿verdad? Es un lugar, es un espacio en el cerebro, decía. El sistema preconsciente, o sea, la parte ya media, es la zona de tránsito, donde el inconsciente llega al preconsciente después de romper la barrera de la famosa censura y el consciente llega a través de la memoria. Esa es la parte media, ¿verdad? ¿Cómo se llega, verdad? O sea, el preconsciente, se podría decir que es la parte inconsciente, acá atrás, ¿verdad? La parte preconsciente, la parte media, se podría decir, la parte media es la que va, ¿qué cosa? A romper la barrera de la censura. Y el consciente llega a a través de la memoria, ¿ya? Hay que estudiar esto detenidamente, jovencitos, ¿ya? Entonces, no se pierdan acá, no se pierdan. El sistema inconsciente, acuérdense, el sistema inconsciente es el deseo reprimido, ¿ya? Todos los deseos reprimidos, regidos por el placer, están en la parte inconsciente, ¿ya? Algo así acá atrás. El sistema preconsciente, o sea, la parte media, la parte donde va a transitar, donde el inconsciente, o sea, la parte media, rompe la barrera de la censura. Muchas veces ese inconsciente no puede salir a la luz. Y una vez que sale a la luz, rompe la barrera. ¿Y cuál es esa barrera? El preconsciente, el que le reprimía, el que le decía no hagas tal cosa. Imagínate te vas a ver mal, no sirve eso. Entonces, cuando una vez que rompe esa barrera de la censura, de la prohibición, entonces llega, ¿no? Y el consciente llega a a través de la memoria. O sea, lo que tú piensas acá, a través de la memoria, llega al preconsciente y se maneja, ¿no? El preconsciente es como una especie de moderador, ¿ya? El que va a moderar el comportamiento, algo así, el que va a moderar. La parte reprimida no puede salir y la parte que quiere entrar va a entrar, pero con la memoria. ¿Se da cuenta? Prácticamente es como un puente. Es un pensamiento lógico, racional, lleno de contenido vivencial. Pues, ¿no? Es un pensamiento lógico, vivencial, del momento, con contenido de la vida. ¿Ya? Y el sistema perceptivo consciente, estamos hablando de la parte consciente, contacto con el mundo externo, verifica la realidad y lo controla, ya lo controla. Entonces, esa parte consciente es la que nos hace ver la realidad, es la que controla, la que verifica. La parte
consciente está representado pues, por la parte frontal. La parte frontal se encarga de la ejecución, del movimiento, del control, ¿verdad? Entonces todo eso va a ser llamado perceptivo o contacto con el mundo externo, la parte consciente. Esa es la teoría tópica. Tópica porque está establecido ya en diferentes partes del cerebro donde se encarga tal función. Y la teoría estructural ya es la dinámica, no la dinámica, cuando hablamos del ello, el superyo y el yo. El ello se refiere al inconsciente siendo ajeno a la lógica, no toma en cuenta la realidad, pues el inconsciente pues no hay lógica, no hay nada, no hay realidad, actúa de acuerdo al placer, de acuerdo a lo que el deseo, todo eso. Entonces, por lo tanto, no hay nadie que le diga nada. Ese es el inconsciente, el ello, como si fuese el más allá, ¿no? El ello. Y el super yo, ya estamos hablando de la parte media, la conciencia moral. En este caso lo estábamos relacionando con la parte preconsciente, algo así, ¿verdad? El super yo está ahí, representa la conciencia moral, la que te dice si está bien o está mal, por qué lo vas a hacer, mejor no lo hagas. ¿Qué te pasa ello? ¿Cómo vas a salir hacia afuera? ¿Qué van a decir las demás personas? Entonces el super yo lo reprime, pues no lo reprime. Lo que hemos visto acá, una vez que el ello saca esta barrera, entonces sale a la luz, ¿verdad? Pero acá hay la barrera, el super yo es el que reprime todo esto, ¿verdad? Ese guardado ahí interno que está allá dentro en el inconsciente. Y el yo, la parte ejecutiva, racional, funcional al mundo externo, es la que va a dirigir, la que va a controlar, pues, ¿no? Entonces, esta es la teoría estructural y esta es la teoría tópica. Ya jóvenes, teoría tópica formada por el sistema inconsciente, preconsciente y consciente, ya teoría tópica. La teoría estructural está formada por la dinámica de la conciencia. En este caso estamos hablando del ello, el superyo y el yo, ya las que van a establecer esa dinámica estructural en el cerebro. Ya jóvenes, entonces la teoría psicoanalítica tiene dos teorías, teoría tópica y teoría estructural. Desarrollo de las zonas erógenas, teoría de los estadios sexuales. Cuando hablamos de Freud, según Freud, la sexualidad cumplía un rol muy importantísimo en la conducta del ser humano. Por lo tanto, si una persona ha sido sexualmente, ha tenido problemas en la infancia, esto iba a repercutir, según él, en los adultos o en los jóvenes. Por lo tanto, tenía que haber un estudio exhaustivo de cómo esto funcionaba en la niñez. Es por eso que él estudia, ¿no?, el desarrollo de las zonas erógenas en los, más que todo en los estadios, ¿no?, del desarrollo de la persona. Acá tenemos, ¿no?, la etapa oral. Según él, desde el nacimiento hasta los 18 meses era la etapa oral, porque el bebé únicamente se dedicaba a succionar y morder el pezón de la mamá. Por lo tanto, su satisfacción o su deseo estaba en función a succionar y morder. Por eso se llama la etapa oral hasta los 18 meses. La etapa anal, según la teoría, decía que los niños hasta los 3 o 4 años el goce surgía, dice, de retener o expulsar las heces, pues, o las orinas. Entonces, no más que todo estamos hablando de las heces, ¿no? La etapa anal, de expulsar o de retener. Entonces, ahí radicaba el placer. Entonces, ahí que Freud decía, ¿no? El niño hasta los 3 o 4 años, ahí se va a concentrar, ¿no? Ahí, en la etapa anal. ¿Sí? Y la etapa fálica va de los 4 hasta los 7 años y se concentra en los genitales, ¿verdad? En los genitales. Según decía que los niños están concentrados, pues más que concentrados, radica el placer en esa parte, porque un niño no tiene conciencia todavía, ¿verdad? Entonces no va a detectar, únicamente decía que el goce se concentra en los genitales, en esa etapa fálica, hasta los 7 años o 4, de 4 hasta los 7 años. Y la etapa de latencia, de 7 hasta los 12 años, se suprime lo sexual al servicio del aprendizaje. O sea, una etapa donde ya empieza a estudiar, bueno, primer año, segundo, tercero, la primaria, entonces todas estas partes, o sea, toda esta este descubrimiento de los niños, se podría decir, es la exploración natural de los niños, se va a suprimir porque el servicio del aprendizaje va a estar ahí primando, ¿no? Ahí. Por lo tanto, se le llama la etapa de latencia, en un periodo de latencia, de reprensión. Y la etapa genital ya viene, ya, ¿no? Nuevamente regresa la pulsión sexual al sexo opuesto.
13, 14 años, nuevamente retorna esa latencia, retorna nuevamente, ¿no? La pulsión sexual al sexo opuesto. Entonces, jovencitos, acá hemos visto el desarrollo de las zonas erógenas, teoría de los estadios ciclos sexuales, etapa oral, 18 meses, etapa anal hasta los 4 años, etapa fálica hasta los 7 años, etapa latencia hasta los 12 años y la etapa genital de los 12 años a más, ¿no es cierto? Entonces son las etapas de desarrollo de las zonas erógenas según Freud. La terapia psicoanalítica. ¿De qué se encarga la terapia psicoanalítica? ¿Cómo puede resolver los problemas mentales de la población? A ver, de las personas. Según la terapia, Freud estudia la asociación libre, la resistencia, el análisis de los sueños, la paráfrasis y la transferencia. Son terapias que ayudan de alguna u otra manera a solucionar problemas de las personas. ¿En qué consiste la asociación libre? Alerta para poder, alerta para reconocer ciertos aspectos que el cliente pasa por alto. Cuando hablamos de asociación libre, Freud en ese momento se encarga de estimular a que la persona hable sin necesidad de ser juzgada, se podría decir. Entonces la persona habla y entonces acá en este caso el terapeuta va a analizar aquellas partes donde que el cliente dejaba pasar por alto, olvidaba o no lo hallaba con sentido. Entonces acá el terapeuta es como una guía, ¿verdad? Como una guía que le hace entender todo aquello que el cliente dejó pasar, se puede decir, ¿no? Dejó de pasar. Y ese dejar pasar era el problema de repente de algún problema. Entonces ahí empieza una asociación libre de ideas que el cliente expresa para que luego el terapeuta lo pueda analizar y pueda en algo ayudar al problema, ¿ya? Y la resistencia, ¿en qué consiste la resistencia? Cuando intenta cambiar algo que lo ve como una amenaza, es la resistencia, cuando intenta cambiar algo que lo ve como una amenaza. En el momento de la conversación, te conversan con alguien, inmediatamente la persona se bloquea y dice otra cosa, como que si la persona viera que tú lo estás agrediendo y esa persona lo percibe como una amenaza, por lo tanto cambia, ¿verdad? Cambia el discurso, cambia la acción simplemente por la percepción de que vio una amenaza, en este caso en el terapeuta. Entonces la resistencia y el terapeuta analiza dónde se bloquea. Entonces ese bloqueo, esa resistencia para él es un indicador de que algo anda mal, pues, ¿no es cierto? El otro, el análisis de los sueños, presenta menos resistencia que provee, dice, más información. Los sueños es algo pues mucho más limpio, se podría decir, donde surge y se desplaza de una manera natural en el sueño, estamos hablando, donde nadie le va a juzgar, nadie le va a limitar, por lo tanto, la información que va a proveer es mucho más, ¿no es cierto? Mucho más según él. Entonces, el análisis de los sueños de Freud es otro tema muy importantísimo para resolver los problemas de ese entonces, pues. Tiene incluso su libro sobre el análisis de los sueños, ¿verdad? Interpretación y análisis de los sueños. Otro, la paráfrasis, lapsus lingüi, desvía el contenido por algún contenido inconsciente. Está hablando en el discurso y la palabra lo desvía, ¿verdad? Por algo que estaba inconsciente, un lapsus lingüi, ¿verdad? Ese momento donde está hablando, conversando en este caso con el terapeuta, y se le sale pues ese lapsus, lo desvía. Entonces, para el terapeuta también este es un indicador de que el pensamiento está fallando en algo. Otro, la transferencia, catarsis e introspección. Como hemos visto, ¿no? Todo estímulo, entonces es propenso a ser, ¿qué cosa? Una catarsis e introspección. Por lo tanto, con esa catarsis, con ese método de la transferencia, estamos hablando del método de la transferencia, ¿qué ocurre? Ocurre la catarsis y la introspección. Introspección quiere decir que tú mismo te vas a autoanalizar a ti mismo, ¿ya? Te estás haciendo una introspección, como reconociéndote de ti mismo. Entonces, esa sería la transferencia, es como estarías transfiriendo algo hacia ti mismo. Entonces, no se olviden de la terapia, ¿ya? Estas son algunas terapias
de la teoría psicoanalítica. La asociación libre, la resistencia, el análisis de los sueños, la paráfrasis y la transferencia. Hablamos ahora de la teoría humanista de Carl Rogers. Pasamos a otra teoría, ¿ya? La otra teoría que va en contraposición del psicoanálisis. Va en contraposición porque según Carl Rogers no debe ser tratada la persona como un simple hecho de que, como algo mecánico, ¿no? Él decía, no, a la persona hay que tratarlo como humanos. Es por eso que sale su teoría de la teoría humanista de Carl Rogers, ¿ya? Que nació oficialmente en Estados Unidos en el año de 1962. ¿Se dan cuenta? Una teoría nueva, una corriente nueva. ¿Cuál era el anhelo? Desarrollar una nueva psicología basada en ¿qué? En experiencias internas de la persona, ¿ya? No eran experiencias externas, sino en experiencias internas de la persona. Por lo tanto, tenía mucho que ver, ¿qué cosa? Con la subjetividad. ¿Subjetividad qué quiere decir? Con lo que piensa en sí mismo la persona, con sus deseos, represiones, todo eso. O sea, todo en su interior. ¿Qué más? Esta teoría humanista estaba en contra ¿de quién? Del psicoanálisis y del conductismo, ya psicoanálisis y del conductismo. Entonces, esta teoría humanista, el anhelo, ya saben, ¿no es cierto?, de desarrollar una nueva psicología y se centra, dice qué cosa, en el individuo. Y esta persona debe cumplir estas características, que debe ser aceptado, es bueno por naturaleza. O sea, por eso se centra en la persona, por eso se centra en el individuo. ¿Por qué? Porque debe ser aceptado, la persona es bueno por naturaleza, es un ser libre, enfocándose en la subjetividad, la terapia centrada en la persona, algo muy importantísimo para ese entonces, ¿verdad? Le hacía ver a la persona como un ser bueno desde el principio. Por lo tanto, es como si le sembrase una confianza plena en el terapeuta y éste le contaba pues absolutamente todo, le sacaba a relucir absolutamente todo y el terapeuta analizaba y veía el problema de esta persona. Pero previamente para él, la persona era buena, según él, ¿no? Le hacía entender de esa manera y debe ser aceptado como tal. Por algo la teoría pues humanista, ¿ya? Entonces nace oficialmente, no se olviden, en Estados Unidos en 1962. El anhelo cuál era crear una nueva psicología y se centraba en qué cosa, en el individuo. Y este centramiento en el individuo cumplía todas estas características que hemos visto. Carl Rogers y la terapia centrada en el cliente. Fue desarrollada por Carl Rogers entre 1940 y 1950. Esta famosa teoría centrada en el cliente, ¿no es cierto? La terapia centrada en el cliente. Nace en 40, no 50 años. La psicopatología se genera por la incongruencia, según él, ¿no? O sea, el problema mental de la persona se genera por la incongruencia. No hay un equilibrio pues en la persona por las experiencias del organismo y el autoconcepto. Imagínate, ¿no? Una incongruencia por las experiencias de tus actividades, por lo que tú haces y otro por el autoconcepto. No hay una congruencia con tus haceres y con tu pensamiento, en otras palabras. Los síntomas aparecen cuando la conducta y las emociones no son coherentes con la idea que tienen de sí mismos. Muchas veces actuamos y nuestro pensamiento como que nos condena hace. Algo así, ¿verdad? Entonces, este momento de la condena, entonces hace que no haya problemas y surgen los problemas emocionales en la persona. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver esa parte importantísima, ¿no? Las conductas, todo lo que tú haces, pero no se concuerda con tu pensamiento o con tu autoconcepto que tú tienes de ti mismo. Yo realmente sí estoy haciendo bien, sirvo para estas cosas, entonces ahí te estás, si todo está bien, entonces hay una congruencia, pero está mal, hay una incongruencia y eso es lo que hay que corregir para él. Teoría de la Gestalt. Vamos a pasar a la otra teoría rápidamente, la teoría de la Gestalt. El principio básico es una forma, es otra cosa o algo más que la suma de las partes. Este es el principio básico. Una forma no es otra cosa o algo más que la suma de las partes. En otras palabras, la suma de las partes, el todo, vamos a ver esta parte, miren. Antiguamente estudiaban
Antes que apareciera la Gestalt, estudiaban, digamos, la memoria y el aprendizaje de manera separada. Por partes, se puede decir, por partes. Pero cuando aparece la Gestalt, decía, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiar por partes cuando todo pertenece al todo? Entonces, el todo es más que la suma de las partes, se puede decir, ¿cierto? Para los Gestalt, el todo era más que la suma de las partes. Es por eso que la teoría de la Gestalt se basa en la totalidad, en la figura, ¿ya? Eso era más o menos la teoría de los Gestalt que nace pues en Alemania también, ¿ya? El todo, como dice, es una realidad más allá de las partes. Para ellos, estudiar de una manera holística, grupal, era más importante que estudiarla por partes. ¿Ya? Por partes. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Para los Gestalt, estudiar de una manera holística, grupal, era mucho más importante estudiar por partes, porque estudiar por partes como que se perdían, ¿verdad? Se perdían. Pero estudiarlo todo junto como un mecanismo funcional que ayuda de una u otra manera en todos para llegar a un fondo o una figura, entonces dice, ¿no? Todos actuaban ahí, todos. La mente se encarga de configurar los elementos que son percibidos por canales sensoriales o la memoria. En este caso decía, ¿no? Cuando tú percibes algo, tú captas algo, la mente se encarga de configurar esos elementos, ya sean previos o del momento, por canales sensoriales o la memoria. La memoria se encarga de almacenar eso y después nuevamente evocar esa figura. ¿Te das cuenta? Entonces, la mente se encarga de configurar los elementos que son percibidos por canales sensoriales o la memoria. Existen tres niveles dentro de la teoría de los mismos, que son objeto real, estímulo visual y experiencia perceptiva. Entonces, jovencitos, hagamos un alto acá con la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt nace en contraposición pues, de los psicoanálisis, del conductismo, porque según los Gestalt, el conductismo estudiaba pues, la conducta de acuerdo a un estímulo y así, ¿no? Cada uno tenía sus estudios de una manera, se podría decir, diferenciada. Pero con los Gestalt hay una revolución en la psicología donde más se centran en el estudio total de las cosas, total, porque dice que las personas ven totalidades y no ven partes, según ellos. Es por eso que se le llama la psicología de la forma, o del fondo, de la figura, de la totalidad, ¿ya? Y de acuerdo a eso, pues se generaban también problemas mentales. De repente una persona observaba por partes o percibía otra cosa o no percibía en su totalidad o no sabía configurar tal detalle o no sabía reemplazar tal faltante, o no sabía crear cosas que faltaban. O sea, es un mundo de la Gestalt, ¿verdad? Es un estudio prácticamente inmenso que más que todo se basan en el estudio de la percepción, ¿ya? De la percepción, ¿no? Cómo se percibe, cómo percibimos, cómo percibe la persona, ¿ya? Entonces, según los Gestalt, todos percibimos de diferente manera, no todos perciben igual, ¿te das cuenta? Es por eso que ahí empieza, pues todos percibimos de manera muy, pero muy distinta, ¿ya? Bien, entonces no se olviden, el principio básico es una forma, es otra cosa o algo más que la suma de las partes. Es un principio básico de los Gestalt. Ya, una forma es otra cosa o algo más que la suma de las partes. ¿Ya? O sea, una forma, una figura es algo más que la suma de las partes. El todo es una realidad más allá también de sus partes. Tú miras todo, tú miras el panorama y las partes ya quedan en segundo plano. Tú estás mirando un todo, ¿ya? La mente se encarga de configurar los elementos que son percibidos por los canales sensoriales o la memoria. ¿Ya? Esto también dice la teoría. Y existen tres niveles: real, visual y perceptiva. ¿Ya? Objeto real, visual y perceptiva. Son los niveles de la teoría de los Gestalt. Acá vamos a ver algunas leyes fundamentales de la Gestalt, la manera como percibimos nosotros. Dentro de estas leyes está la pregnancia, ¿no? La pregnancia. La pregnancia no es otra cosa más de la figura que te causa más impacto, más relevancia, ¿te das cuenta? La que logra completar absolutamente la figura. En este caso, ¿tú ves acá un cuadrado o ves un redondo a las esquinas? Lo primero que se te viene a la mente seguramente es un cuadrado. Si tú te das cuenta, el cuadrado ni siquiera está dibujado.
lo que está dibujado son los redondos y pareciese que el cuadrado esté incompleto, pero tú ves por la pregnancia, que es lo que has captado inmediatamente, entonces estás mirando como figura el cuadrado. Entonces de eso se trata la pregnancia, lo que tú ves o lo que resalta inmediatamente, ¿no? La pregnancia. ¿Ya? Es lo que te pregnas más ahí, ¿cierto? Tú te pregnas más en el cuadrado, ¿te das cuenta? Lo demás vendría a ser ya cosa secundaria. Entonces, esa era la ley de la gesta, la pregnancia. Y la pregnancia también nos ayudaba pues, a resolver problemas. No únicamente completar cuadrados, completar triángulos, no, sino es completar también crear cosas, ¿verdad? Porque eso nos puede llevar a imaginar, a crear, a hacer una serie de cosas, a innovar. O sea, ¿te das cuenta cómo la percepción nos puede ayudar en muchas cosas? Entonces, de acuerdo a eso, la persona no solamente puede pensar de manera mecánica, sino también puede pensar de manera simbólica, lógica y abstracta. Y de acuerdo a eso también va subiendo su nivel de percepción y cómo puede ir resolviendo los problemas y cómo puede ir innovando y creando nuevos modelos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuán importante, ¿no? La percepción y la forma como percibimos. Otra ley fundamental es la similitud. Si ustedes ven un cajón lleno de libros, ahí, ¿no? Dos cajones llenos de libros, ustedes ven un montón de libros o un grupo de libros, algo así, ¿verdad? Ustedes ven un grupo de libros, están seleccionando un grupo por la similitud de cada uno de ellos, ¿no? Pueden ser libros de 10 hojas, de 20 hojas, de 50, de 30, de revistas, pero estás ahí, ¿no? Entonces, por la similitud, tú dices que es un grupo de libros, ya lo estás asimilando, estás por la similitud de la percepción. Tú ves acá cuadrados redondos, pero acá también hay cuadrados redondos, pero para ti es por la similitud, es similar, ¿te das cuenta? Es similar. Ya sería un grupo de cuadrados y redondos y un grupo de cuadrados y redondos. No sería simplemente un montón de cuadrados y redondos, sino es un grupo, ya todas por la similitud. Y por la dirección, acá ves aves, ¿verdad? Volando una dirección. Tú ves niños jugando en una dirección o tú ves a un niño jugando. No, si tú quieres selectivo o quieres estar ahí enfocándote en alguien exclusivo, entonces ya ves a un niño del grupo. Pero cuando tú ves en general, en totales, tú ves a un grupo de niños que están huyendo, de repente persiguiendo un heladero, persiguiendo de repente una pelota, pero ya tú más o menos por la dirección estás percibiendo de que qué acción va a realizar tal persona por la dirección que toma, ¿te das cuenta? Estás percibiendo por la dirección que va a ir avanzando poco a poco, a dónde va a ir, se va a dirigir. Esta persona está estudiando de poco en poco, entonces, por esta ley fundamental de la dirección, entonces yo me voy a imaginar o voy a pensar que va a llegar a lejos, algo así, ¿verdad? O va a llegar a alcanzar una buena nota. Entonces, esa dirección te va a ayudar en la percepción de algo, ¿te das cuenta? Otro, la ley del cierre, cuando completamos figuras que faltan. En este caso ustedes ven acá una jirafa, pero le falta partes, ¿verdad? Le falta partes. Entonces, inmediatamente haces tú el cierre, como que cerrando la figura y dices, no, esto es tal cosa. Entonces, digamos, te hablan una nota, una canción y estás talareando y por ahí no sabes un espacio, pero inmediatamente la completas o sabes de qué trata. Te das cuenta, estás cerrando pues esos espacios vacíos. Eso también nos ayuda en nuestra percepción del mundo, ¿verdad? Cómo nosotros cerramos esos problemas, esos vacíos, esos huecos, cómo lo completamos. ¿Te das cuenta? Si únicamente nos limitamos y nos bloqueamos a un espacio vacío y ahí se acabó todo, entonces estamos mal. Pero si podemos cerrar esos espacios, así como estamos cerrando acá la figura de una manera muy correcta, entonces podemos salir de ese problema, ¿ya? Otro, la proximidad. Cuán próximos están estos cuadrados, ¿verdad? Y así vamos observando. Otro, por la figura y el fondo. ¿Cuál es para ti primero, la figura o el fondo? En este caso, ¿cuál es primero para ti? ¿La roca es la figura o el camello es la figura? Y tú ves, ¿no? Tú vas a apreciar. Para algunos puede ser la roca la figura, para algunos puede ser el fondo el camello, para algunos el fondo es el camello y el fondo es lo demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Figura es la parte importante y el fondo es lo secundario, ¿ya? Y eso, según los Gestalt, las personas pueden apreciar de diferentes puntos de vista. No todos son iguales. Entonces, jovencitos, hasta aquí llegamos. Hemos visto las leyes fundamentales de la Gestalt. No se olviden de la pregnancia, lo que resalta más rápido en ti, la similitud de objetos,
de elementos, por la dirección, hacia dónde va a avanzar, hacia dónde va a ir, por el cierre, cómo completamos las figuras de una manera certera, ¿verdad? O de repente también con creatividad los cerramos. La proximidad y la figura o fondo. Jóvenes, entonces estudiemos esta parte. Hasta aquí entonces llegamos a esta primera parte y la segunda parte de teorías o corrientes psicológicas lo vamos a ver la siguiente semana. Bien, jovencitos, hasta aquí entonces nuestra clase. Ya saben que cualquier consulta, duda, estamos aquí en la hora para poder ayudarles, ¿ya? Nos vemos.